IBEX arriba 0,06, CAC abajo 0,08. Alexis Ortega, director general técnico de Finagentes, Gestión. Alexis, muy buenos días. ¿Qué tal, José Antonio? Muy buenos días. ¿Cómo ves la fotografía después del paso de Powell que nos ha dejado aquí encima de la mesa del inversor? Bueno, la verdad es que después de escucharle ayer yo tiraría a la basura la rueda de prensa del 1 de febrero, puesto que prácticamente volvemos otra vez a planteamientos de que la inflación está lejos de controlarse del todo y de que posiblemente las tres grandes variables de la política monetaria de la Reserva Federal, es decir, hasta dónde llegarán los tipos de interés, cuánto tiempo estarán en estos niveles altos y cuándo empezarán a bajar, que eran los tres grandes temas, la Reserva Federal se está llevando el gato al agua y prácticamente en estos momentos ahora todos ellos apuntan a tipos de interés más altos, se habla ya incluso 5,5%, 6%, cuando en los últimos dos plots se hablaba del 5,10 aproximadamente, que prácticamente van a estar mucho más tiempo altos, ese ha sido siempre un planteamiento de la Reserva Federal, y desde luego bajadas de tipos de interés a lo largo de este año 2023 pues realmente desaparecen. Yo creo que vamos a tener que plantearnos la idea de bajarlos a partir del año 2024. En ese entorno, ¿puede darnos algún detalle más Powell en la comparecencia también que tiene hoy, o prácticamente está toda la fotografía marcada hasta dato de paro, dato de inflación y ya, por supuesto, la llegada de la próxima reunión de la FED en marzo? Sí, ayer yo creo que fue una primera puesta en escena para desdecirse un poco de esa rueda de prensa del último FOM y acercarse más al planteamiento que en la propia reunión había. Yo en un momento me he llegado a plantear si realmente Powell asistió a esa reunión o sencillamente pasaba por allí y luego fue a la rueda de prensa, porque allí habló de desinflación, habló de incluso control de la inflación, y luego más tarde en las actas de la reunión no existió nada y ahora prácticamente ha vuelto otra vez a decirnos que no hay ningún proceso de desinflación y que prácticamente va a tener que seguir subiendo los tipos de interés. Yo creo que no debería cambiar absolutamente nada de ayer a hoy el panorama. Yo creo que este es un poco el planteamiento que se va a mantener. Va a depender un poco también, obviamente, del dato de empleo de este viernes, puesto que la Reserva Federal y buena parte del mercado está empeñado en que son los costes salariales y si es de otro color político, pues que son los márgenes empresariales, pero nadie realmente se está fijando de que realmente la inflación siempre es un fenómeno monetario y como fenómeno monetario, su origen obviamente es una expansión de la masa monetaria muy agresiva por parte de la Reserva Federal en el año 2020, un aumento del balance muy agresivo por parte de la Reserva Federal y también por parte del gobierno, un aumento muy agresivo también del gasto, un aumento del déficit, un aumento del endeudamiento, y realmente en ese sentido no hemos tenido grandes avances. Prácticamente estamos con las mismas ofertas monetarias, se han reducido relativamente poco, los déficits públicos siguen siendo elevados. Incluso en estos momentos se plantea que para controlar la inflación hay que aumentar el gasto público, para compensar no sé qué problemas de la inflación en algunas zonas de la sociedad más vulnerables, pero que en el fondo aumentar el gasto público en esto es incentivar todavía más la inflación. Y entonces están empeñados en estos dos temas. Como le digo, los costes salariales, que en este momento ni siquiera están siendo negativos en términos reales, o en los márgenes empresariales. Obviamente ambos factores ayudan a la inflación, pero en el fondo el origen no viene de estos elementos. De hecho, incluso hasta los trabajadores en cierto modo están intentando compensar la inflación creada por el Estado, por el aparato estatal, tanto la política monetaria como la política fiscal, y obviamente los supermercados no están aumentando sus márgenes más allá de que sencillamente traspasando los costes que produce una pérdida del valor del dinero provocado por la política monetaria y por la política fiscal. Pero eso es un poco lo que hay, prácticamente centrarnos en estos dos planteamientos cuando deberíamos centrarnos en los otros planteamientos. Mientras no nos centremos en esos planteamientos vamos a tener esta especie de baile de declaraciones en donde incluso de alguna manera los responsables políticos, económicos y en algunos miembros del mercado se han convertido en unos pequeños charlatanes. Una mezcla de ignorancia y poder que de alguna manera yo creo que nos está haciendo muchísimo daño. ¿Puede aguantar Europa el movimiento de subida de tipos de interés que también se ve que va cogiendo fuerza? Como decía Holtzman, igual no tanto, pero 4 subidas de 50 puntos básicos igual es excesivo, pero un par de subidas sí parece que todavía le queden por delante. ¿Puede aguantar Europa con una economía alemana
que está gravemente tocada. El gran problema, es decir, hasta dónde van a llegar los tipos de interés, casi a mí más me preocupa hasta dónde realmente la economía va a poder aguantar. Y la verdad es que de alguna manera para intentar controlar la inflación posiblemente hay que castigar a la actividad económica y posiblemente de alguna manera la imagen esta de no lending o soft lending, la verdad es que no tiene mucho sentido. De hecho, incluso está el planteamiento del no lending, que sería lo que muchos hablan como un escenario que podría estar produciéndose, dado que la actividad económica parece todavía como muy resiliente y muy resistente, nos va a llevar a un hard lending directamente. Es decir, si la economía no se desacelera de alguna manera, a través de, obviamente, políticas correctas, como son la reducción de la oferta monetaria de una manera mucho más agresiva, o incluso la reducción de los déficits públicos, pues posiblemente lo que vamos a tener es un hard lending. Por lo tanto, la respuesta a su pregunta es: no creo que ni en Europa ni en Estados Unidos vayamos a soportarlo, pero me da la impresión de que a lo mejor es un prerequisito para controlar la inflación. Muchísimas gracias, Alexis Ortega, director general técnico de Finagentes Gestión. Buen día y buen negocio. Hasta la próxima. La fotografía que nos